El tanatorio olía a lirios y a arrepentimiento. Yo estaba sentada en la primera fila, con las manos cruzadas sobre mi vestido negro que aún desprendía un leve olor a naftalina, mirando el ataúd que contenía a Antonio, mi marido de 37 años. Antonio parecía en paz, finalmente liberado del dolor que lo había consumido en sus últimos meses. Pero yo no estaba lista para dejarlo ir. ¿Cómo podría estarlo? Él era mi mundo entero, mi ancla, mi razón de ser para levantarme cada mañana. Javier estaba a mi lado, mi único hijo, alto e imponente en su caro traje color carbón. A sus 42, había heredado la mandíbula marcada de su padre y el carácter obstinado de su madre, aunque últimamente me preguntaba si había heredado algo bueno de alguno de nosotros. Su esposa, Elena, revoloteaba cerca, vestida de negro de diseñador, con sus uñas perfectamente arregladas aferradas a un pañuelo que en realidad no había usado. Sus hijas mellizas, mis nietas, estaban sentadas en silencio en la segunda fila, con sus móviles ocultos tras unos misales. «Mamá, tenemos que hablar después del responso», susurró Javier, inclinándose con ese tono cuidadoso que usaba para hablar de asuntos de negocios. No de consuelo, no de dolor, negocios. Asentí distraídamente, observando cómo vecinos y amigos desfilaban ante el ataúd de Antonio, ofreciendo sus oraciones susurradas y toques suaves a la reluciente madera. Doña Rosa, la vecina de enfrente, me apretó el hombro y murmuró algo sobre que Antonio estaba en un lugar mejor. Roberto, el cartero, se quitó la gorra y se quedó en silencio por un largo momento. Esta gente había querido a Antonio, lo había querido de verdad, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque se había ganado su afecto con 30 años de cortacéspedes prestados y aceras despejadas de nieve. Pero fue la conversación que escuché lo que cambió todo. Javier se había apartado para hablar con el encargado del tanatorio, y oí la voz de Elena, clara como el cristal a pesar de su intento de susurro. ¿Cuánto crees que querrá quedarse en esa casa tan grande ella sola? Es demasiado para alguien de su edad. De verdad, espero que no mucho, fue la respuesta de Javier, y la frialdad me heló la sangre. El valor de la propiedad ha subido significativamente. Es el momento perfecto para vender. ¿Y qué hay de tu madre? ¿A dónde irá? Hay buenas residencias para mayores. Se adaptará. Es más fuerte de lo que parece. Las palabras me golpearon como puñetazos. Residencias para mayores. Se adaptará. Estaban discutiendo mi futuro, mi vida, como si yo fuera una decisión de negocios que debía ser gestionada con eficiencia. Me senté allí, rodeada de las flores que Antonio había amado, escuchando a mi hijo planear mi desplazamiento con la indiferencia casual de alguien que habla sobre planes de fin de semana. Mantengo la vista al frente, mi rostro compuesto en la máscara de duelo digno que las mujeres de mi generación aprendimos a usar cuando el mundo intentaba destrozarnos. Pero por dentro, algo cambió. Una claridad que no había sentido desde el diagnóstico de Antonio comenzó a emerger de la niebla de la pena. El responso continuó a mi alrededor. Oraciones, cánticos y las suaves palabras del párroco sobre la vida de Antonio. Pero yo ya no estaba realmente presente. En cambio, estaba recordando cómo limpié las rodillas raspadas de Javier, y me quedé despierta por las noches cuando tenía fiebre, cómo trabajé en 2 sitios para ayudar a pagar su universidad, planchando uniformes en el hospital local después de mi turno en la cafetería, cómo Antonio y yo avalamos su primer piso, su primer coche, e incluso ayudamos con la entrada de la casa que él y Elena ahora llaman hogar. Recordé las mañanas de Navidad cuando bajaba corriendo las escaleras, con los ojos brillantes de asombro, gritando, «¡Mamá, mamá! ¡Ven a ver!». Recordé haberle enseñado a montar en bicicleta en nuestra entrada, sujetando la parte de atrás de su sillín hasta que encontró el equilibrio. Recordé su primer desamor a los 16, cómo lloró en mis brazos mientras le acariciaba el pelo y le prometía que algún día encontraría el amor de verdad. ¿Cuándo se había convertido ese niño pequeño en este extraño que hablaba de mí como si fuera una carga que manejar? ¿Cuándo se había convertido mi presencia en el hogar que Antonio y yo construimos juntos en una molestia que resolver? El párroco estaba diciendo algo sobre el consuelo de la familia en tiempos de pérdida, y casi me río de la amarga ironía. Consuelo. De un hijo que ya estaba calculando las ganancias inmobiliarias que vendrían de la muerte de su padre y el exilio de su madre. Tras el entierro,
Cuando se había lanzado el último puñado de tierra y los asistentes se habían dispersado hacia sus coches, Javier se acercó a mí con Elena a su lado. Las chicas se habían adelantado al ágape en la iglesia, ansiosas por escapar de la pesada atmósfera del cementerio. «Mamá, Elena y yo hemos estado hablando», comenzó, usando de nuevo ese tono cuidadoso y medido. «Creemos que quizás sea hora de considerar algunos cambios. La casa es realmente demasiado grande solo para ti, y los costes de mantenimiento, lo miré, de verdad lo miré, y vi a un extraño usando el rostro de mi hijo. El niño pequeño que solía construir cabañas de mantas en nuestro salón había sido reemplazado por un hombre que veía el dolor de su madre como una oportunidad para el beneficio financiero. Javier», dije en voz baja, mi voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. «Hoy hemos enterrado a tu padre. Hoy no es el día para esta conversación». Algo se agitó en sus ojos, sorpresa tal vez, de que hubiera hablado en absoluto. Durante meses, yo había sido la esposa que sufría en silencio, dejando que otros tomaran decisiones sobre los cuidados de Antonio, aceptando ayuda y simpatía con gratitud pasiva. Se habían acostumbrado a mi sumisión. «Claro, mamá, hablaremos más tarde, pero tenemos que ser prácticos con estas cosas. Prácticos». Como si el amor y la lealtad, y 37 años de construir una vida juntos, pudieran reducirse a consideraciones prácticas. Como si el hogar donde lo había criado, donde su padre había exhalado su último aliento, donde cada rincón guardaba recuerdos que ellos nunca podrían entender, fuera solo otro activo a liquidar. Si te está gustando esta historia sobre encontrar fuerza en momentos inesperados, suscríbete. Estamos intentando llegar a 1000 amigos aquí, que entienden que a veces las lecciones más duras de la vida vienen disfrazadas de momentos ordinarios. Y dime, ¿desde qué ciudad nos sigues? Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia. Esa noche, sola en la casa que Javier estaba tan ansioso por vender, me senté en el sillón de Antonio, el viejo sillón reclinable marrón que él se había negado a reemplazar, a pesar de mis suaves sugerencias sobre modernizar nuestros muebles. La piel estaba gastada y suave donde sus manos habían descansado, y aún olía levemente a su colonia y a los caramelos de menta que siempre guardaba en el bolsillo. El silencio se sentía diferente ahora, no la tranquilidad de un hogar recogido al anochecer, sino el eco hueco de una vida interrumpida. Cada sonido familiar, el zumbido del frigorífico, el viejo crujir de la casa, el ladrido distante del perro del vecino, parecía amplificado por la ausencia de Antonio. Pero por primera vez en meses, no estaba llorando. En cambio, estaba pensando, planeando, recordando quién solía ser antes de que el dolor me redujera a una sombra de mí misma. Fui fuerte una vez, independiente. Crié a un hijo y dirigí un hogar, y tuve trabajos que requerían coraje y determinación. En algún momento, olvidé esa fuerza. Pero la indiferencia casual de Javier hacia mi vida, su suposición de que simplemente cumpliría con sus planes para mi futuro, había despertado algo que creía perdido para siempre. Cogí el álbum de fotos que estaba en la mesita auxiliar, lleno de imágenes de la vida que Antonio y yo habíamos construido juntos. Nuestro día de boda, jóvenes y esperanzados y totalmente convencidos de que el amor sería suficiente para sacarnos adelante. Javier de bebé, luego de niño, luego un alumno de primaria sin un diente, mostrando orgullosamente su boletín. Pero mientras pasaba las páginas, comencé a notar algo que nunca había visto antes. En cada foto familiar de la última década, Javier estaba ligeramente apartado, su sonrisa perfecta pero de alguna manera desconectada. En cada reunión navideña, revisaba su móvil más de lo que participaba en la conversación. En cada foto de grupo, su atención parecía enfocada en algo más allá del marco. ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme solo en una obligación que gestionar? ¿Cuándo se convirtió la casa que guardaba todos nuestros recuerdos familiares en solo un activo inmobiliario para él? Pero luego vi algo más en esas fotos. Yo misma. Incluso en imágenes recientes. Incluso durante la enfermedad de Antonio. Había algo en mis ojos que había olvidado que estaba allí. Una chispa de la mujer que había sido antes de que la vida me enseñara a ser pequeña y complaciente, y agradecida por cualquier atención que mi familia eligiera darme. Esa mujer nunca habría permitido que nadie, ni siquiera su hijo, planeara su futuro sin su consentimiento.
Esa mujer había luchado por todo lo que había conseguido. Se había enfrentado a caseros y jefes y a cualquiera que intentara disminuir su valía. Quizás era hora de recordar quién era. Mañana comenzaría a recuperar mi vida. Esta noche lloraría a mi marido y celebraría los 37 años que habíamos compartido. Pero no permitiría, nunca más, que nadie me tratara como si fuera invisible. La vieja Carmen todavía estaba ahí en algún lugar, y estaba a punto de recordarles a todos exactamente lo que habían olvidado sobre ella. La llamada llegó 3 días después del funeral, durante las horas tranquilas en que el dolor se sentía más pesado. Estaba ordenando las pertenencias de Antonio, una tarea que había estado posponiendo, pero que de repente se sentía urgente. Su armario todavía olía a él, y cada camisa que doblaba se sentía como decirle adiós de nuevo. ¿Mamá? La voz de Javier llegó a través del teléfono con ese tono cuidadoso otra vez, el que significaba que estaba a punto de darme una noticia que creía que no me gustaría. Elena y yo hemos estado mirando algunas opciones para ti. Hay una residencia muy agradable a unos 20 minutos de nosotros. Residencia Los Jardines del Prado. Tienen actividades, planes de comidas, incluso un servicio de transporte para ir de compras. Sostuve uno de los jerseys de Antonio contra mi pecho, el azul que le había comprado la Navidad pasada, todavía con las etiquetas porque había estado demasiado débil para usarlo. Javier, no estoy lista para discutir esto. Sé que es difícil, mamá, pero no podemos esperar demasiado. El mercado inmobiliario está muy fuerte ahora, y las propiedades en tu barrio se están moviendo rápido. El agente de la inmobiliaria cree que podríamos ponerla en venta la semana que viene y tener ofertas en días. Podríamos. El agente cree que podríamos ponerla en venta, como si mi casa ya fuera su propiedad para disponer de ella, como si yo fuera solo otro elemento en su lista de tareas, encajado entre recoger la tintorería y programar una cita con el dentista. Ni siquiera he decidido si quiero vender, dije, mi voz más cortante de lo que pretendía. El silencio en el otro extremo se alargó incómodamente antes de que Javier volviera a hablar, y esta vez su tono llevaba un asomo de impaciencia. Mamá, sé realista. No puedes mantener una casa de 4 dormitorios tú sola, solo el jardín. ¿Y si pasa algo? ¿Y si te caes o tienes una emergencia médica? Ahí estaba, la suave condescendencia envuelta en preocupación, la suposición de que a mis 72 años era automáticamente incapaz de tomar decisiones sobre mi propia vida, la implicación de que la independencia era un lujo que ya no podía permitirme. Tu padre se las arregló para vivir aquí perfectamente hasta su última semana, dije en voz baja. Papá era diferente, y te tenía a ti cuidándole. Las palabras me hirieron más de lo que probablemente pretendía. Sí, yo había cuidado de Antonio. Durante 18 meses, había gestionado sus medicamentos, le había ayudado con la fisioterapia, había aprendido a operar equipos médicos que nunca había visto antes. Había dormido en una silla junto a su cama de hospital durante 3 semanas, cuando la neumonía casi se lo lleva. Había peleado con las aseguradoras y abogado ante los médicos, y de alguna manera encontré la fuerza para ser su animadora cuando él quería rendirse. Pero aparentemente, en la mente de Javier, cuidar de alguien me hacía débil, en lugar de fuerte. Amar profundamente a alguien me descalificaba de alguna manera para vivir independientemente. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Claro, pero mamá, no te demores. Estas oportunidades no duran para siempre. Después de colgar, me senté en el sillón de Antonio e intenté comprender cuándo mi hijo se había convertido en alguien que me hablaba como si yo fuera una transacción de negocios. ¿Cuándo se habían convertido mis sentimientos en obstáculos que superar, en lugar de consideraciones que respetar? La respuesta llegó a la mañana siguiente cuando Elena apareció sin avisar, entrando con la llave de repuesto que les había dado hace años para emergencias. Irrumpió en mi puerta principal como si fuera la dueña del lugar, llevando un portapapeles y luciendo la sonrisa brillante y agresiva que usaba cuando quería algo. «Carmen, espero que no te importe. He traído a alguien para que eche un vistazo a la casa. Ella es Marta Gómez de Inmobiliaria Élite. Está especializada en ventas de propiedades de este tipo». Detrás de Elena estaba una mujer de unos 40 años, vestida con un elegante traje de negocios y ya escaneando mi salón con los ojos calculadores de alguien que evalúa inventario. Se movió por mi casa como un tiburón,
anotando detalles arquitectónicos y espacio de almacenamiento mientras yo estaba allí en mi bata, sintiéndome una intrusa en mi propia vida. Preciosos suelos de parqué, murmuró Marta, tomando notas en su tablet. Molduras de escayola originales. Estos detalles de época son muy populares entre las familias jóvenes en este momento. Familias jóvenes. Gente que pintaría sobre la marca de crecimiento que Antonio había hecho a lápiz en el marco de la puerta de la cocina, marcando la altura de Javier desde los 5 hasta los 15 años. Gente que arrancaría el jardín donde yo había plantado rosas por cada aniversario, donde Antonio me había propuesto matrimonio hace 40 años, en una tarde de primavera que olía a posibilidad. La ubicación es perfecta, intervino Elena, siguiendo a Marta por mi cocina como una guía turística, cerca de buenos colegios, bien comunicada con las tiendas. Las propiedades en este barrio se venden a los pocos días de salir al mercado. Las observé discutir mi vida con el entusiasmo distante de personas que planean unas vacaciones. Marta midió ventanas y contó dormitorios mientras Elena señalaba características que nunca había notado cuando realmente visitaba como familia. La cocina, donde le había enseñado a Javier a hacer tortitas, se convirtió en excelente espacio de encimera para la preparación de comidas. El salón donde Antonio y yo habíamos bailado nuestra canción de boda en cada aniversario se convirtió en un gran espacio diáfano para recibir invitados. ¿Qué pasa con la vendedora?, preguntó Marta, echando un vistazo en mi dirección, como si yo fuera parte del mobiliario. ¿Tiene pensado mudarse cerca? Estamos mirando residencias de mayores, respondió Elena antes de que yo pudiera hablar. Algo con servicios completos. ¿Sabes? Es realmente la mejor opción a su edad. A su edad, como si mi edad fuera una condición médica que requería gestión institucional. Como si 72 años significaran incompetencia automática en lugar de 72 años de sabiduría y experiencia acumuladas. «Mamá, ¿qué piensas?», preguntó Elena, finalmente reconociendo mi presencia con esa sonrisa brillante que nunca llegaba del todo a sus ojos. ¿A que Marta no es maravillosa? Podría tener la casa en el mercado para el viernes. Miré a estas dos mujeres que estaban reorganizando mi vida sin mi permiso, que hablaban de mí en tercera persona mientras yo estaba justo allí, que asumían mi sumisión porque... ¿Por qué? ¿Porque había estado callada durante la enfermedad de Antonio? ¿Porque había necesitado ayuda durante los peores meses de mi vida? Pienso, dije con cuidado, que no estoy lista para tomar ninguna decisión ahora mismo. La expresión de Marta cambió a la practicada simpatía que las agentes inmobiliarias usaban con clientes difíciles. Claro, señor Alonso. El duelo puede hacer que incluso las decisiones sencillas resulten abrumadoras. Pero desde una perspectiva financiera, esperar demasiado puede ser costoso. Las condiciones del mercado cambian y las propiedades en su barrio están particularmente calientes en este momento. Entiendo que intentan ayudar, dije, mi voz creciendo en fuerza con cada palabra. Pero esta es mi casa. Yo decidiré cuándo, o sí, estoy lista para venderla. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. La sonrisa de Elena se volvió frágil, y Marta recogió sus materiales con los movimientos eficientes de alguien acostumbrada a tratar con clientes irrazonables. Por supuesto, señora Alonso, dijo Marta, entregándome su tarjeta de visita con un floreo. Cuando esté lista para ser práctica con su situación, estaré aquí para ayudarla. Práctica. Esa palabra otra vez, blandida como un arma contra cualquiera que se atreviera a considerar la emoción o el apego al tomar decisiones de vida. Después de que se fueron, caminé por mi casa viéndola con nuevos ojos. Cada habitación guardaba recuerdos que querían que abandonara. Cada rincón contenía piezas de una vida que consideraban sin valor. La mesa de la cocina donde Javier había hecho los deberes, mientras yo cocinaba la cena. El porche trasero donde Antonio y yo habíamos compartido el café de la mañana durante 37 años. El dormitorio donde le había tomado la mano durante su última noche. Estos no eran solo detalles arquitectónicos para ser catalogados y vendidos. Eran el fundamento físico de cada momento significativo que había experimentado como adulta. Pero para Javier y Elena, eran solo obstáculos que les impedían acceder a la herencia que sentían que tenían derecho a reclamar. Esa tarde, Javier volvió a llamar. Elena dijo que parecías molesta con la agente inmobiliaria. Comenzó, su tono sugiriendo que yo había sido irrazonable. Mamá, solo estamos tratando de ayudar.
Esta transición va a suceder inevitablemente. ¿No sería mejor planificarla adecuadamente en lugar de esperar hasta que te veas obligada a tomar decisiones apresuradas? ¿Obligada por quién? Pregunté. Por las circunstancias, por la realidad. Mamá, tienes 72 años. No puedes vivir sola en esa casa grande para siempre. Ahí estaba esa edad otra vez, lanzada a mí como prueba de mi incompetencia, como si cumplir 72 años hubiera borrado automáticamente a la mujer que lo había criado, que había dirigido un hogar, que había gestionado un presupuesto familiar y navegado por los desafíos de la vida durante décadas. Tu padre tenía 75 cuando murió, dije en voz baja. Si hubiera vivido, ¿estarías teniendo esta conversación con él? La pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. Eso es diferente, dijo Javier finalmente. Papá entendía de finanzas, mantenimiento del hogar, asuntos de negocios, y ahí estaba, la suposición de que yo no había sido más que la dependiente de Antonio, que su muerte me había dejado indefensa en lugar de experimentada, el borrado de cada habilidad que había desarrollado, cada crisis que había manejado, cada fuerza que había demostrado durante nuestra vida juntos. Esa noche, me senté en mi jardín entre las rosas que Antonio y yo habíamos plantado juntos, observando la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y rosas. Las flores estaban floreciendo a pesar de mi abandono durante los últimos meses, sus pétalos suaves y fragantes en el aire que se enfriaba. Pensé en la mujer que había sido antes de que la enfermedad de Antonio consumiera nuestras vidas. La mujer que había gestionado nuestras finanzas domésticas porque en realidad era mejor con los números que él. La mujer que había negociado con contratistas y manejado reclamaciones de seguros y organizado comités de vecinos. La mujer que conocía su propia mente y confiaba en su propio juicio. En algún momento del camino, dejé que el dolor y el agotamiento me convencieran de que necesitaba ser gestionada. Dejé que las suposiciones de otras personas sobre mis capacidades se convirtieran en mi propia duda. Olvidé que el amor y el cuidado eran signos de fuerza, no de debilidad, pero estaba empezando a recordar, y con ese recuerdo vino algo que no había sentido en meses: ira. No la ira caliente y explosiva que se consume rápidamente, sino la llama fría y constante que sostiene el cambio a largo plazo. Mi hijo quería tratarme como un problema a resolver. Su esposa quería catalogar mi vida como inventario a liquidar. Vieron mi edad como descalificación y mi dolor como incompetencia. Habían olvidado quién crió al hombre en que se convirtió Javier. Habían olvidado quién construyó la vida que estaban tan ansiosos por desmantelar. Pero yo no lo había olvidado, y estaba a punto de recordárselo. Decidí esforzarme más. Tal vez había estado demasiado retraída desde la muerte de Antonio. Demasiado centrada en mi propio dolor para notar que Javier y Elena estaban genuinamente preocupados por mí. Tal vez su insistencia venía del amor, por muy equivocada que fuera. Así que hice un esfuerzo para mostrarles que todavía era capaz, todavía la madre y abuela con la que podían contar. La oportunidad llegó cuando Elena llamó por el cumpleaños de las mellizas. Lucía y Sara cumplían 16 años, un hito que merecía celebración, y Elena sonaba agotada tratando de coordinarlo todo mientras gestionaba su carrera inmobiliaria. Yo podría ayudar, ofrecí, sorprendiéndola con mi entusiasmo. Yo organicé el 16º cumpleaños de Javier. ¿Recuerdas? ¿La fiesta en el jardín con la parrillada? Todo el mundo dijo que fue perfecta. ¡Ay, mamá! La risa de Elena llevaba un matiz que no pude identificar del todo. Eso fue hace tanto tiempo. Las cosas son diferentes ahora. Estas chicas tienen expectativas específicas. Todo tiene que ser digno de Instagram, ¿sabes? Pero accedió a dejarme contribuir, aunque con limitaciones cuidadosas. Podía hacer mi famosa tarta de chocolate, la que Javier había pedido todos los años hasta que cumplió 20. Podía ayudar con la organización, siempre y cuando siguiera las detalladas instrucciones de Elena. Podía saludar a los invitados, pero solo a los amigos de la familia, no a los adolescentes que podrían encontrar mi presencia incómoda. Me lancé a los preparativos con una energía que no había sentido en meses. Pasé 2 días perfeccionando la receta de la tarta, ajustando los niveles de chocolate y probando diferentes técnicas de glaseado. Encontré los viejos álbumes de fotos y creé una exposición que mostraba a Lucía y Sara a lo largo de los años. Primeros pasos, dientes perdidos, mañanas de Navidad, vacaciones familiares.
Cada foto contaba la historia de niñas pequeñas que solían correr a casa de la abuela todos los fines de semana, que me habían ayudado a hornear galletas y plantar flores y alimentar a los pájaros en mi jardín trasero. La mañana de la fiesta, llegué temprano para ayudar a montar, llevando mi contribución cuidadosamente en el buen portatartas que había guardado para ocasiones especiales. Elena ya estaba en modo de organización total, dirigiendo a un equipo de catering que transformó su jardín trasero en algo digno de una revista. «Mamá, estás aquí», gritó, acercándose apresuradamente con su portapapeles. «Momento perfecto. ¿Podrías dejar esa tarta en la cocina? De la mesa de postres se encargan los profesionales». Observé cómo camareros uniformados organizaban elaboradas golosinas que parecían más instalaciones artísticas que dulces de cumpleaños. Mi tarta de chocolate, con su glaseado casero y decoración cuidadosa, parecía de repente provinciana al lado de las sofisticadas torres de macarons y cupcakes artesanales. «¿Dónde te gustaría que pusiera la exposición de fotos?», pregunté, sosteniendo la colección de recuerdos familiares cuidadosamente organizada. Elena la miró con la misma expresión que podría darle a un mueble anticuado. «Oh, qué dulce, mamá. Pero estamos buscando una estética más moderna. La organizadora de la fiesta tiene todo bajo control». La organizadora de la fiesta. Una joven de 20 y tantos años que nunca había conocido a mis nietas, pero que de alguna manera sabía mejor que su abuela, lo que haría que su celebración fuera significativa. «Quizás podría ayudar a servir», sugerí, tratando de encontrar una manera de ser útil. «O a recibir a los invitados». «En realidad», dijo Elena, consultando su portapapeles, «sería muy útil si pudieras simplemente socializar tranquilamente. Quizás sentarte con los otros abuelos. Javier está montando una zona de asientos separada para los invitados mayores. Los otros abuelos. Como si mis 72 años me agruparan automáticamente con personas que nunca había conocido. Como si la edad fuera nuestro único vínculo común. Como si yo no pudiera ofrecer nada a la celebración más allá de mi obligación de asistir y mantenerme fuera del camino. Cuando Lucía y Sara llegaron, mujeres jóvenes y hermosas que se parecían mucho a su padre a su edad, me acerqué a ellas con los regalos que había elegido cuidadosamente. Libros de autores que había amado a su edad, junto con notas escritas a mano compartiendo mis pasajes favoritos y explicando por qué pensé que apreciarían estas historias. «Feliz cumpleaños, chicas», dije, ofreciendo los paquetes envueltos. «Recuerdo cuando nacisteis, lo pequeñas que erais, cómo solíais». «Gracias, abuela», dijo Lucía rápidamente, tomando los regalos pero mirando ya más allá de mí hacia sus amigas que estaban llegando. «Vamos a dejar los regalos allí para más tarde. Os escribí una nota a cada una», dije, esperando captar su atención por solo un momento. «Sobre por qué elegí estos libros en particular. Pensé que quizás...» «¡Qué dulce!», interrumpió Sara, pero ya se estaba yendo, atraída por la emoción de su fiesta y sus amigas de su edad. «Los leeremos más tarde, seguro». Vi a mis nietas desaparecer entre la multitud de adolescentes, mis regalos cuidadosamente elegidos, relegados a una pila que se abriría más tarde, probablemente sin el contexto que yo había querido compartir, los libros que habían moldeado mi comprensión del mundo, las historias que había esperado que pudieran crear un puente entre su generación y la mía, probablemente serían hojeados y olvidados. Javier me encontró de pie sola junto a la mesa de regalos, con aspecto perdido en la celebración a la que tanto me había esforzado por contribuir. «Oye, mamá, ¿estás bien?», preguntó, pero su atención ya estaba dividida, sus ojos escaneando la fiesta en busca de cualquier crisis que pudiera necesitar su atención. «Solo quería ser útil», dije en voz baja. «Yo solía ser buena en esto. ¿Recuerdas tu 16º? Dijiste que fue la mejor fiesta a la que habías asistido». «Eso fue diferente», dijo, el mismo tono despectivo que había estado usando últimamente. «Tiempos más sencillos. Los chicos de hoy quieren cosas diferentes». «Sé que las cosas cambian», dije, «pero algunas cosas permanecen. El amor permanece. La familia permanece». El móvil de Javier vibró, y lo miró con alivio. «Lo siento, mamá. Emergencia de trabajo. Simplemente disfruta de la fiesta, ¿vale?» Pasé el resto de la tarde en la zona de asientos designada para invitados mayores, escuchando a extraños discutir sus dolencias y nietos mientras mi propia familia celebraba sin mí. Desde mi silla,
Podía ver a Elena dirigiendo al fotógrafo profesional, asegurándose de que cada momento fuera documentado para las redes sociales. Vi a Javier trabajar con la multitud como un político, encantando a sus vecinos y colegas con la misma confianza suave que aplicaba a sus negocios. Y vi a mis nietas, vibrantes y felices, y completamente inconscientes de que su abuela estaba sentada a 20 metros, invisible entre los otros parientes mayores que habían sido segregados cortésmente de la celebración real. Cuando llegó el momento de la tarta, Elena dio un bonito discurso sobre los logros de Lucía y Sara, sus brillantes futuros, el orgullo que toda la familia sentía por estas notables jóvenes. Agradeció al catering, a la organizadora de la fiesta, incluso al fotógrafo, pero de alguna manera se olvidó de mencionar a la abuela que había conducido 1 hora de ida y otra de vuelta cada sábado durante 16 años para ser parte de sus vidas. Mi tarta de chocolate nunca se sirvió. Más tarde, la encontré todavía en su portatartas en la cocina, intacta mientras los invitados disfrutaban de los postres profesionales que se veían mejor en las fotografías. El viaje a casa fue tranquilo y doloroso. Había intentado ser útil y me habían relegado a un segundo plano. Había intentado compartir la historia familiar y me habían descartado como irrelevante. Había intentado conectar con mis nietas y me habían tratado como una obligación que tenían que soportar en lugar de una abuela que las quería. En casa, me senté en el sillón de Antonio e intenté comprender qué había salido mal. ¿Había sido demasiado entusiasta? ¿Demasiado insistente? ¿Demasiado anticuada en mi enfoque? ¿O mi familia simplemente había superado su necesidad de mí sin molestarse en darse cuenta? Los álbumes de fotos que había esperado compartir con Lucía y Sara estaban en mi mesa de centro, llenos de pruebas de una abuela que había sido fundamental en su infancia. Fotos de nosotras horneando galletas, leyendo cuentos, jugando a disfrazarnos con mi ropa y joyas viejas. Imágenes de fiestas de cumpleaños donde mis contribuciones habían sido celebradas, no descartadas. ¿Cuándo me convertí en alguien cuyo amor era tolerado en lugar de atesorado? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos melancólicos. Por un momento, esperé que pudiera ser una de las mellizas, llamando para dar las gracias, o quizás para preguntar por esos libros que había elegido para ellas. En cambio, era Javier. «¿Mamá? Elena quería que te llamara para darte las gracias por venir hoy. Las chicas se lo pasaron de maravilla. ¿Les gustaron sus regalos? Estoy seguro de que sí. Ya sabes cómo son los adolescentes. Todo se pierde en la emoción. Quería decirle que los adolescentes no eran una especie alienígena que yo no podía entender. Yo fui adolescente una vez. Crié a uno. Había visto a Lucía y Sara crecer de bebés a las jóvenes en que se habían convertido, y sabía exactamente quiénes eran bajo la presión social y la actuación de Instagram. Pero Javier ya estaba pasando a otras cosas. «Escucha, mamá, ya que te tengo al teléfono, Elena encontró un apartamento estupendo en Residencia Los Jardines del Prado. Está disponible el mes que viene, y la lista de espera suele ser bastante larga. Podríamos ir este fin de semana a echar un vistazo». Ahí estaba de nuevo. La suposición de que mi asistencia a su celebración me obligaba de alguna manera a sus planes para mi futuro. La expectativa de que mi disposición a intentarlo, a contribuir, a seguir siendo parte de la familia, me hacía más dispuesta a ser gestionada y trasladada. Te dije que no estoy lista para discutir esto. Pero mamá, parecías tan perdida hoy. ¿No sería agradable estar rodeada de gente de tu edad? ¿Gente que comparta tus intereses? Gente de mi edad. Como si mis 72 años me descalificaran para conectar con alguien más joven. Como si mi valor estuviera determinado enteramente por mi certificado de nacimiento, en lugar de por mi corazón o mi mente o mi experiencia. Mis intereses, dije lentamente, incluyen a mi familia, a mis nietas, esta casa que tu padre y yo construimos juntos. Lo sé, pero siendo prácticos... Javier, interrumpí, mi voz más cortante de lo que pretendía. No soy un problema práctico que necesita ser resuelto. Soy tu madre. El silencio en el otro extremo se alargó incómodamente antes de que él volviera a hablar, y esta vez su tono llevaba un toque de impaciencia. Claro que eres mi madre, pero también eres una mujer de 72 años que vive sola en una casa que es demasiado grande para ella, y lo quieras admitir o no, eso se está convirtiendo en un problema. Un problema,
Después de 18 años de asistir a cada cumpleaños, cada obra escolar, cada crisis familiar, después de décadas de amor, sacrificio y apoyo, había sido reducida a un problema que requería gestión. Esa noche, me acosté mirando el techo, reviviendo cada comentario despectivo, cada desvío educado, cada momento en que mi familia había dejado claro que mi presencia era tolerada en lugar de valorada. Pensé en la tarta que no se sirvió, los regalos que pasaron desapercibidos, la abuela que se había vuelto invisible en la fiesta de sus propias nietas. Pero sobre todo pensé en las palabras de Javier. También eres una mujer de 72 años que vive sola en una casa que es demasiado grande para ella. Se equivocaba en tantas cosas, pero tenía toda la razón en una. De hecho, era una mujer de 72 años. Una mujer de 72 años que había sido subestimada toda su vida y que de alguna manera había olvidado que eso siempre la había hecho peligrosa. Dejé de esforzarme después de eso. La comprensión llegó en silencio, como el amanecer sobre un paisaje que creías conocer. No hubo un momento dramático de decisión, ni una gran declaración de independencia. Simplemente me desperté una mañana y entendí que la mujer que había pasado meses doblándose en formas cada vez más pequeñas para adaptarse a las expectativas de otras personas estaba cansada de desaparecer. Javier llamó ese martes, su voz con el tono familiar de alguien que marca un elemento en su lista de tareas. «Oye, mamá, solo quería ver cómo estabas. Elena pensó que tal vez te gustaría venir a cenar este fin de semana. Nada elegante, solo en familia». Hace 6 meses, habría saltado ante la invitación, habría ofrecido llevar algo, preguntado qué hora les venía mejor, reorganizado toda mi semana en torno a la perspectiva de pasar tiempo con mi familia. Ahora, me encontré diciendo, es muy amable, pero tengo otros planes. El silencio se estiró entre nosotros, lleno de su sorpresa. En la geografía de nuestra relación, yo siempre había sido la complaciente, la flexible, la persona cuyo horario se doblaba a la conveniencia de todos los demás. «Oh», dijo finalmente, «¿qué clase de planes?» La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué clase de planes podría tener una viuda de 72 años que tendrían prioridad sobre una cena familiar? En su mente, mi vida existía en los espacios entre sus necesidades, llena de nada más significativo que comprar en el súper y ver la televisión. «Planes personales», dije. No porque estuviera siendo reservada, sino porque me di cuenta de que no le debía una contabilidad detallada de mi tiempo. Después de colgar, me senté en mi cocina, la misma cocina donde le había dado el desayuno todas las mañanas durante 18 años, e intenté recordar cómo se verían mis propios planes. Durante tanto tiempo, mi calendario había girado en torno a los horarios de otras personas, las citas médicas de Antonio, las obligaciones familiares de Javier, los eventos y actividades escolares de los nietos. Ahora, por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía por completo. Empecé por lo pequeño. Me preparé el desayuno, no el café y tostadas apresurados con los que había sobrevivido durante la enfermedad de Antonio, sino un desayuno de verdad. Huevos del mercado, fruta fresca, pan que tosté hasta el dorado exacto que prefería. Me senté a la mesa de la cocina y comí despacio, observando la luz de la mañana moverse por mi jardín, escuchando a los pájaros que Antonio había alimentado religiosamente cada amanecer durante 30 años. El comedero estaba vacío. Lo había estado durante semanas. En el caos de los arreglos funerarios y la presión familiar, había olvidado el ritual diario de Antonio, pero esa mañana lo llené con la mezcla especial de semillas que él había pedido en línea, la costosa mezcla que atraía a cardenales y pinzones y al ocasional arrendajo que tanto lo enorgullecía. A los pocos minutos, vinieron. Primero tímidamente, luego con creciente confianza, como si hubieran estado esperando pacientemente a que alguien recordara sus necesidades. Un cardenal aterrizó primero, rojo brillante contra el follaje verde, tan vívido que me quitó el aliento. Antonio me habría llamado a la ventana, su voz llena de la alegría tranquila que estas criaturas siempre le traían. «Mira eso, Carmen», habría susurrado. «¿A qué es magnífico?». Observé sola, pero la belleza no era menos profunda por ser compartida. El teléfono sonó mientras todavía estaba mirando a los pájaros. El nombre de Elena apareció en el identificador de llamadas, y por primera vez en meses, dejé que saltara al buzón de voz.
No estaba enfadada, ni la estaba evitando deliberadamente. Simplemente no estaba lista para desviar mi atención del momento de paz que estaba creando hacia cualquier asunto urgente que requiriera mi respuesta inmediata. El mensaje de voz era sobre la agente inmobiliaria. Marta había encontrado un comprador muy interesado en mi propiedad, alguien dispuesto a pagar por encima del precio de venta para un cierre rápido. La voz de Elena llevaba la emoción sin aliento de alguien que entrega lo que asumía que sería una noticia maravillosa. Llámame tan pronto como escuches esto, mamá. Esta es exactamente la clase de oportunidad que hemos estado esperando. Esa palabra otra vez, como si mi futuro se hubiera convertido de alguna manera en una decisión colectiva en lugar de una elección personal. Eliminé el mensaje sin devolver la llamada. En su lugar, pasé la tarde en el taller de Antonio, un espacio que había evitado desde su muerte porque olía muy fuerte a él. Serrín y aceite de máquina, y las pastillas de menta que guardaba en una vieja caja de tabaco en su banco de trabajo. Sus herramientas colgaban exactamente donde las había dejado, organizadas con la precisión que aportaba a todo lo que tocaba. Encontré lo que estaba buscando en el archivador que había instalado entre dos caballetes, un cajón metálico que contenía todos los documentos importantes de nuestros 40 años de vida juntos, pólizas de seguros, declaraciones de impuestos, escrituras de propiedad, y al final del todo, en un sobre de Manila marcado, importante, solo Carmen, algo que había olvidado que existía. Dentro había fotocopias de documentos que había firmado hacía años, pero que nunca había entendido completamente. Papeles legales que Antonio había insistido en que preparáramos, por si acaso, con un lenguaje que en ese momento había parecido innecesario, pero que ahora se sentía profético. Documentos de transferencia de propiedad, autorizaciones financieras, instrumentos legales que protegían mis derechos de maneras que nunca pensé que necesitaría. Pero había algo más en ese sobre, algo que me cortó la respiración. Un extracto bancario de una cuenta que había olvidado, abierta hace años con dinero de la herencia de mi madre. Antonio había insistido en que la mantuviera separada, solo a mi nombre. Para tu independencia, me había dicho, aunque en ese momento no podía imaginar necesitar independencia del hombre con el que había planeado pasar mi vida. La cuenta había crecido constantemente a lo largo de los años, alimentada por modestos depósitos de cheques de cumpleaños y pequeñas herencias que había guardado sin pensarlo realmente. Inversiones que Antonio había hecho a mi nombre, usando sus conocimientos financieros para construir algo que me pertenecía por completo. Miré el saldo, 6 cifras que representaban una libertad financiera que nunca supe que poseía. Esa noche, Javier volvió a llamar. Mamá, Elena dijo que te dejó un mensaje sobre el comprador. ¿Lo recibiste? Lo recibí. ¿Y? ¿Qué piensas? Es realmente una oferta increíble. Podrías estar instalada en Residencia Los Jardines del Prado para Navidad, con dinero extra para lo que necesites. Miré alrededor de mi salón, a las paredes que guardaban fotos de nuestra vida juntos, a los muebles que habíamos elegido pieza por pieza a lo largo de los años, a los libros que llenaban las estanterías que Antonio había construido con sus propias manos. Todo aquí contaba la historia de quiénes habíamos sido, de quién seguía siendo yo bajo el dolor y la confusión. No estoy interesada, dije. ¿Qué quieres decir con que no estás interesada? Mamá, esta es una oferta seria, la clase de dinero que podría asegurarte el resto de tu vida. Estoy asegurada para el resto de mi vida. Justo aquí. La frustración en su voz era palpable. Mamá, sé razonable. No puedes vivir en esa casa para siempre. Es demasiado grande, demasiado cara de mantener. ¿Y qué pasa cuando no puedas subir las escaleras? ¿Cuando necesites ayuda con las actividades diarias? Javier, dije en voz baja, he estado gestionando actividades diarias desde antes de que nacieras. Creo que puedo manejar unos años más. Eso no es lo que quise decir y lo sabes. Estoy hablando de ser práctico con tus limitaciones. Limitaciones. Otra palabra diseñada para disminuirme, para reducir mis 72 años de experiencia a una lista de cosas que supuestamente ya no podía hacer. Mi única limitación, dije, parece ser una familia que está decidida a resolver problemas que no tengo. Después de colgar, caminé por mi casa con nuevos ojos. No los ojos de alguien que busca problemas que arreglar o limitaciones que acomodar, sino los ojos de alguien que ve su hogar como un santuario en lugar de una carga. Las escaleras que preocupaban a Javier
Eran las mismas escaleras que había subido todas las noches durante 30 años. El jardín que él veía como demasiado trabajo era el espacio donde había encontrado paz durante los últimos meses de Antonio. Las habitaciones que consideraba excesivas estaban llenas de recuerdos que el dinero no podía reemplazar. Me preparé la cena esa noche, el asado de olla favorito de Antonio, una receta que había evitado hacer desde su muerte porque parecía demasiado triste cocinarla para uno solo. Pero mientras estaba en mi cocina, rodeada de los olores y sonidos de una comida que se creaba con amor, me di cuenta de que cocinar para mí misma no era triste. Era un acto de autocuidado, un reconocimiento de que merecía sustento y consuelo, incluso cuando no había nadie más para presenciar o apreciar el esfuerzo. El asado estaba perfecto, tierno y sabroso, acompañado de verduras de mi propio jardín, y pan que había horneado esa tarde sin más razón que el simple placer de llenar mi casa con el olor a levadura y calidez. Puse la mesa correctamente, servilleta de tela, buena vajilla, una sola vela que proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. Me serví una copa del vino que Antonio y yo habíamos estado guardando para una ocasión especial que nunca llegó, y brindé al aire vacío. Por la independencia, dije en voz alta, mi voz resonando en la habitación tranquila, por recordar quién soy. El silencio que siguió no fue solitario, fue pacífico, lleno de posibilidades en lugar de ausencia. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en el sillón de Antonio leyendo un libro que había elegido por mi propio placer en lugar de por la aprobación de nadie más, el teléfono volvió a sonar. El identificador de llamadas mostraba el número de Javier, pero no contesté. Cualquier crisis o preocupación o asunto urgente que requiriera mi atención inmediata podía esperar hasta que yo estuviera lista para enfrentarlo. Por primera vez en meses, mi tiempo me pertenecía. Estaba descubriendo cómo se sentía eso, el lujo de seguir mis propios ritmos, de tomar decisiones basadas en mis preferencias en lugar de las expectativas de otras personas, la libertad de comer lo que quería, cuando quería, de dormir hasta tarde si me apetecía, o despertarme temprano para ver el amanecer, de pasar una tarde entera leyendo o haciendo jardinería, o simplemente sentada en silencio con mis propios pensamientos. Era intoxicante, esta recuperación de mi propia vida, pero más que eso, era esclarecedor. Durante meses, había permitido que otras personas definieran mis limitaciones, que me convencieran de que la edad significaba incompetencia automática y el dolor significaba declive inevitable. Había dejado que me persuadieran de que la independencia era peligrosa y la autodeterminación era egoísta. Ahora, sola en la casa que querían que abandonara, estaba descubriendo que la soledad no era lo mismo que el aislamiento, que elegir mi propio camino no era lo mismo que estar perdida. El extracto bancario yacía en mi mesa de centro, prueba de recursos que había olvidado que poseía. Los documentos legales se sentaban a su lado, evidencia de protecciones que nunca pensé que necesitaría, y esparcidos alrededor de ambos estaban los restos de una vida que había construido a través de décadas de elecciones, compromisos y pequeños actos de coraje. Tenía todo lo que necesitaba para crear el futuro que quisiera. Tenía independencia financiera, protección legal y algo quizás más valioso que ambas, la creciente comprensión de que no era la viuda indefensa que mi familia veía cuando me miraba. Era una mujer que había sobrevivido a 72 años de desafíos de la vida y había acumulado la sabiduría y los recursos para manejar lo que viniera después. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo este tiempo. El espejo de mi dormitorio contaba una historia que había dejado de leer hace años. Esa mañana, mientras me cepillaba el pelo, de verdad me lo cepillaba, no solo la pasada apresurada que había logrado durante la enfermedad de Antonio, vi a alguien que había olvidado que existía. Mis ojos, solía decir Antonio, eran mi mejor rasgo. Verdes como cristal de mar, los llamaba, especialmente cuando estaba decidida a algo. Había pensado que esa determinación había muerto con él, desgastada por meses de crisis médicas y presiones familiares. Pero al mirarme ahora, de verdad mirarme, pude verla parpadeando de nuevo a la vida. No era la viuda destrozada que mi familia había decidido que era. No era la mujer indefensa que necesitaba ser gestionada. Yo era Carmen Alonso, y antes de convertirme en la esposa de Antonio y la madre de Javier,
Había sido alguien que sabía exactamente quién era y lo que quería. Había olvidado que esa mujer existía, pero seguía aquí, paciente como el invierno esperando la primavera. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas de mi dormitorio, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como pequeños espíritus. Antonio siempre abría estas cortinas a primera hora de la mañana, creyendo que la luz natural era mejor que el café para despertarse correctamente. Durante meses después de su muerte, las había mantenido cerradas, prefiriendo la tenue seguridad del duelo a la dura realidad de la luz del día. Pero hoy las abrí de par en par y dejé que la luminosidad inundara mi habitación, que expusiera los rincones en los que me había estado escondiendo, las sombras que había estado usando para evitar verme con claridad. En mi armario colgaba ropa que había olvidado que poseía. No los cardigans sin forma y los pantalones cómodos que había estado usando desde el funeral, sino vestidos con cintura entallada y colores que complementaban mi tez. Un abrigo de lana rojo que había comprado hace años, pero que rara vez usaba porque Antonio prefería los colores sobrios. Un pañuelo de seda que mi madre me había regalado y que hacía que mis ojos parecieran esmeraldas. Elegí un vestido azul marino con pequeñas flores blancas, algo que no me ponía desde antes del diagnóstico de Antonio. Todavía me quedaba perfecto, recordándome que el dolor podría haber cambiado mi espíritu, pero no había cambiado mi cuerpo. Seguía siendo la misma mujer que había atraído miradas a los 40, 50, incluso 60. La edad me había refinado, no disminuido. La mujer que me devolvía la mirada desde mi espejo de cuerpo entero se portaba de manera diferente a como lo había hecho ayer, más erguida, más presente, más consciente del espacio que ocupaba y de su derecho a ocuparlo. Conduje hasta el pueblo esa mañana sin un destino particular en mente, solo la necesidad de moverme por el mundo como yo misma en lugar de como la carga o el problema de alguien. El mercado estaba lleno de compradores madrugadores, y me encontré interactuando genuinamente con los vendedores por primera vez en meses. «¡Señora Alonso!», gritó Benjamín Martínez, que regentaba el puesto de verduras donde Antonio y yo habíamos comprado todos los sábados durante 10 años. No la veía hace siglos. «¿Cómo se encuentra?». En lugar del automático «bien» que había estado ofreciendo a todos, me encontré considerando realmente la pregunta. «Estoy descubriendo cosas sobre mí que había olvidado», dije, seleccionando tomates con el cuidado de alguien que planeaba disfrutarlos. «Ha sido educativo». Benjamín sonrió, la clase de expresión genuina que la gente reservaba para las respuestas reales. «Antonio siempre dijo que usted era la mujer más fuerte que había conocido. Dijo que podía manejar cualquier cosa que la vida le lanzara». ¿Antonio había dicho eso? Nunca había escuchado esas palabras, aunque quizás había estado demasiado ocupada manejando lo que la vida me lanzaba para notar el cumplido. «Estaba orgulloso de usted», continuó Benjamín, pesando mis verduras, siempre hablando de cómo gestionó todo mientras él estuvo enfermo, cómo nunca se quejó, nunca se rindió. Dijo que era más dura de lo que parecía. Llevé esas palabras conmigo mientras continuaba por el mercado, viéndolo con nuevos ojos, no como la esposa de Antonio Alonso haciendo las rondas con su marido, sino como Carmen Alonso, una mujer con sus propias relaciones y su propia valía. En la librería, Leonor Sánchez me saludó con la calidez reservada para los clientes valiosos. «Carmen, le he estado guardando algo». Desapareció en la trastienda y regresó con una novela de una autora que había mencionado hace meses. Acaba de llegar, y recordé cuánto le gustó su último libro. Ella lo había recordado. Esta mujer que atendía a cientos de clientes había recordado un comentario casual que había hecho sobre un libro que había disfrutado. Me había visto como alguien digno de recordar. «¿Cuánto le debo?», pregunté, buscando mi cartera. «Antonio ya tenía una cuenta aquí», dijo Leonor. «Solía venir y comprarle libros como sorpresas. Decía que leer era su mayor placer y quería asegurarse de que nunca se quedara sin nuevos mundos que explorar». Otra revelación. Otra prueba de que Antonio me había visto más claramente de lo que yo me había visto a mí misma, había valorado partes de mí que yo había olvidado que eran valiosas. Pasé la tarde en mi jardín, no tratando frenéticamente de ponerme al día con meses de abandono, sino trabajando lenta y reflexivamente entre las plantas que Antonio y yo habíamos elegido juntos. Las rosas necesitaban poda, pero habían sobrevivido a mi ausencia notablemente bien. El jardín de hierbas que había plantado hace años se había vuelto un poco salvaje,
pero estaba prosperando de maneras que no esperaba. Como yo, me di cuenta, prosperando de maneras que no esperaba. Mi vecina, Patricia Vega, apareció en la valla mientras estaba trabajando. Habíamos sido cordiales durante años sin ser particularmente cercanas, pero se acercó con la manera tentativa de alguien que había estado observando y esperando el momento adecuado para hablar. Carmen, espero que no te moleste que lo diga, pero te ves maravillosa hoy. Diferente de alguna manera. ¿Diferente cómo? Como tú misma otra vez, dijo simplemente. Desapareciste por un tiempo, lo cual era comprensible, pero es bueno verte volver. Volver. La frase se quedó conmigo mientras seguía trabajando. Realmente había desaparecido tan por completo que mi regreso era visible para los vecinos. ¿Y si me había ido? ¿Quién era la mujer que había estado viviendo en mi casa, vistiendo mi ropa, respondiendo a mi nombre? Esa noche, llamé a mi hermana Rocío en Sevilla, la primera llamada familiar que iniciaba desde el funeral de Antonio. Rocío era 3 años menor, pero siempre había sido la atrevida, la hermana que se había mudado al otro lado del país para perseguir sus sueños, mientras yo me quedaba cerca de casa y construía una vida más tranquila. «Carmen», exclamó, su voz con el entusiasmo que había mantenido hasta bien entrados sus 70. «Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo estás de verdad? Y no me des ninguna tontería educada». Así que le conté. Sobre la presión de Javier para vender la casa. Sobre sentirme invisible en la fiesta de cumpleaños. Sobre descubrir mi propia independencia financiera. Sobre la creciente conciencia de que me había estado encogiendo para encajar en las expectativas de otras personas. «Ay, cariño», dijo Rocío cuando terminé. Me preguntaba, ¿cuándo te darías cuenta? ¿Darme cuenta de qué? De que no eres su emergencia a gestionar. Eres una mujer adulta con opciones. Opciones. Una palabra tan simple, pero me golpeó con fuerza revolucionaria. Tenía opciones. Opciones. Alternativas al camino estrecho que Javier y Elena habían trazado para mi futuro. Sigo pensando en mamá, dije. ¿Recuerdas cómo siempre nos decía que las mujeres de nuestra generación teníamos que ser fuertes porque nadie más sería fuerte por nosotras? Tenía razón, dijo Rocío. ¿Pero sabes lo que diría sobre tu situación? ¿Qué? Diría que criar a un hijo que piensa que su madre necesita ser gestionada significa que lo crió mal, y nunca es demasiado tarde para corregir ese error. Después de colgar, me senté en mi salón, de verdad sentada, no solo desplomada por el agotamiento o el dolor, y miré mi entorno con los ojos de alguien que lo ve por primera vez. Esta no era solo una casa que era demasiado grande para una persona. Era un hogar que reflejaba décadas de elecciones, compromisos y pequeñas victorias. Las paredes mostraban fotografías que contaban la historia de una vida bien vivida. No solo fotos de boda y retratos familiares, sino imágenes que captaban momentos de alegría y logros que había olvidado valorar. Yo recibiendo un premio por trabajo voluntario en el hospital. Antonio y yo bailando en nuestra fiesta del 25 aniversario. Ambos riéndonos de algo que uno de nosotros había susurrado. Javier a varias edades, pero siempre con su madre y su padre, nunca solo, siempre apoyado, siempre amado. Yo había construido esta vida con cuidado, deliberadamente, con atención a lo que importaba. Había criado a un hijo, apoyado a un marido, contribuido a mi comunidad, mantenido amistades y de alguna manera encontrado tiempo para cultivar intereses y pasiones que me pertenecían por completo. ¿Cuándo empecé a ver esto como un fracaso en lugar de un éxito? La respuesta era incómoda pero clara. Empecé a verme como inadecuada cuando las personas que había criado y apoyado empezaron a tratarme como inadecuada. Había aceptado su evaluación porque el amor me había hecho vulnerable a su juicio. Pero el amor no debería hacerte más pequeña. El amor de verdad. El tipo que Antonio me había mostrado, el tipo que yo había intentado mostrar a Javier, debería hacerte más tú misma, no menos. Abrí el álbum de fotos que había estado intacto en mi mesa de centro y comencé a mirar de verdad las imágenes, no solo a hojearlas con tristeza nostálgica. En imagen tras imagen, vi a una mujer que había estado plenamente presente en su propia vida. Una mujer que había hecho que las cosas sucedieran en lugar de esperar a que le sucedieran a ella. Esa mujer había organizado campañas de caridad y asociaciones de vecinos para la seguridad. Había gestionado las finanzas domésticas y los horarios familiares con tranquila eficiencia.
Había sido la persona a la que la gente llamaba cuando necesitaban que algo se hiciera bien, cuando necesitaban a alguien fiable, capaz y fuerte. Había sido formidable, en el mejor sentido posible. El teléfono sonó mientras la estaba recordando. El nombre de Javier en el identificador de llamadas. Por primera vez en semanas, contesté al segundo timbre. Hola, Javier. Mamá, me alegro de que hayas contestado. Elena y yo hemos estado hablando, y pensamos que quizás presionamos demasiado con lo de la casa. No queremos que te sientas presionada. El tono conciliador era nuevo, y lo reconocí como la voz que usaba con clientes difíciles que necesitaban un manejo cuidadoso. Es un detalle por vuestra parte, dije. Solo queremos lo mejor para ti. Queremos que estés bien y tranquila. Bien y tranquila. Las dos cosas que los padres quieren para sus hijos, ahora ofrecidas a mí como si yo fuera la hija y él fuera el padre, como si mi felicidad y seguridad fueran su responsabilidad en lugar de la mía. Javier, dije con cuidado, agradezco tu preocupación, pero necesito que entiendas algo. No soy un problema que requiera solución. Soy tu madre, y soy perfectamente capaz de determinar lo que es mejor para mi propia vida. El silencio se estiró entre nosotros, y casi pude oírlo recalculando, tratando de encontrar el enfoque correcto para esta versión de su madre, la que hablaba claramente en lugar de ceder, la que declaraba sus necesidades en lugar de disculparse por tenerlas. Claro, mamá, solo quería decir, sé lo que querías decir, dije con suavidad pero firmeza, y te estoy diciendo que vuestra ayuda, aunque bien intencionada, no es necesaria ahora mismo. Cuando colgué, la casa pareció exhalar a mi alrededor. La tensión que había estado cargando durante meses, el peso de las expectativas de otras personas y mi propia confusión, estaba empezando a levantarse. Ya no era dolor, era claridad. Y con esa claridad vino la comprensión de que tenía trabajo por hacer. No el trabajo de adaptarme a los planes de otras personas para mi futuro, sino el trabajo de recuperar a la mujer que siempre había sido bajo los roles y responsabilidades que me habían definido. Ella seguía aquí, esperando pacientemente que recordara su fuerza. La carta llegó un martes por la mañana, mezclada con la colección habitual de facturas y publicidad que llenaba mi buzón cada día. El sobre era de color crema, papel caro con mi nombre escrito en elegante caligrafía que no reconocí. Sin dirección de remitente, solo mi nombre, señora Carmen Alonso, escrito con el tipo de atención cuidadosa que sugería importancia. La dejé a un lado mientras ordenaba el resto del correo, guardándola para el final como siempre había guardado el mejor bocado del postre. Había algo en recibir correspondencia real, algo escrito a mano y personal, que se sentía cada vez más raro en un mundo de comunicación electrónica y solicitudes impresas masivas. Cuando finalmente la abrí, sentada en la mesa de mi cocina con mi segunda taza de café, el contenido me dejó sin aliento. Estimada señora Alonso, comenzaba con la misma elegante caligrafía. Usted no me conoce, pero yo la conozco a través de las historias de su difunto marido. Mi nombre es Catalina Martínez. Soy la hija de Benjamín, el del mercado. Le escribo porque mi padre sugirió que me pusiera en contacto con usted sobre algo que podría interesarle. Catalina explicó que era trabajadora social especializada en la defensa de la autonomía de las personas mayores y que había estado trabajando con el ayuntamiento para desarrollar un nuevo programa destinado a ayudar a las personas mayores a permanecer independientes en sus propios hogares. El programa proporcionaría servicios de apoyo, desde asistencia para el mantenimiento del hogar hasta transporte a citas médicas, diseñados específicamente para abordar las preocupaciones que a menudo obligaban a los adultos mayores a un cuidado institucional antes de que estuvieran listos. Estamos buscando un coordinador A del programa, continuaba la carta. Alguien con experiencia de vida, habilidades organizativas y el tipo de sabiduría práctica que proviene de navegar desafíos reales. Mi padre mencionó que usted gestionó el cuidado de su marido en casa durante su enfermedad final, que coordinó con múltiples proveedores de atención médica y de alguna manera hizo que todo funcionara a la perfección. Dijo que usted era la persona más capaz que había conocido. La persona más capaz que había conocido. No frágil, no disminuida, no alguien que necesitaba ser gestionada. Capaz. El puesto sería a tiempo parcial, con horario flexible y la libertad de dar forma al programa, de acuerdo con lo que usted piense que funcionaría mejor para nuestra comunidad. Si está interesada,
Me encantaría discutirlo con usted. Creo que usted podría ser exactamente lo que necesitamos. Leí la carta 3 veces, cada lectura revelando nuevas capas de posibilidad que no había imaginado que existieran. Alguien quería mi experiencia, mis habilidades, mi perspectiva. Alguien veía mi edad no como una limitación, sino como una cualificación. Alguien creía que tenía algo valioso que contribuir más allá de mi papel de viuda y madre. El teléfono sonó mientras aún estaba procesando este desarrollo inesperado. El nombre de Elena apareció en el identificador de llamadas, y contesté con un distraído, «¿Diga? ¿Mamá? Suenas rara. ¿Está todo bien?» «Estoy bien», dije, doblando la carta cuidadosamente y volviéndola a colocar en su sobre, solo leyendo mi correo. «Bien, porque tengo noticias maravillosas. Marta llamó esta mañana, y ese comprador que mencioné, han aumentado su oferta. Están dispuestos a pagar 15.000 euros por encima del precio de venta para un cierre rápido. ¿No es increíble? Increíble». La palabra resonó extrañamente en mis oídos mientras miraba la carta que representaba un tipo de oportunidad completamente diferente. No la posibilidad de liquidar mi vida, sino la posibilidad de expandirla. «Elena, te he dicho que no estoy interesada en vender. Pero mamá, es dinero serio. El tipo de oferta que no se presenta 2 veces. Y con el invierno acercándose, ¿no sería mucho más fácil estar instalada en una bonita residencia donde alguien más se encargue del mantenimiento y la limpieza? Invierno. Como si nunca antes hubiera sobrevivido a un invierno. Como si 60 y tantos años lidiando con el frío y las heladas hubieran desaparecido de mi memoria junto con mi marido. «Lo pensaré», dije, no porque tuviera la intención de pensarlo, sino porque había aprendido que la negativa directa solo conducía a discusiones más largas. «No te demores demasiado en pensarlo», advirtió Elena. «Los mercados pueden cambiar rápidamente, y oportunidades como esta no esperan a que la gente se decida». Después de colgar, me senté en silencio con el contraste entre las 2 comunicaciones que había recibido esa mañana. Una me veía como un activo a liquidar rápidamente antes de que perdiera valor. La otra me veía como un recurso a cultivar, alguien con sabiduría y experiencia en quien valía la pena invertir. Esa tarde, llamé a Catalina Martínez. Su voz era cálida y profesional, con la confianza de alguien que estaba acostumbrada a trabajar con personas en situaciones difíciles. Hablamos durante casi 1 hora, sobre el programa que ella imaginaba, sobre mi experiencia cuidando a Antonio, sobre los desafíos que enfrentaban los adultos mayores que querían seguir siendo independientes pero necesitaban apoyo para hacerlo de forma segura. «¿Estaría dispuesta a que nos reuniéramos en persona?», preguntó. «Me encantaría mostrarle algunas de las investigaciones que hemos estado haciendo, y creo que usted tendría ideas muy valiosas sobre lo que realmente funcionaría para las personas a las que intentamos ayudar». Acordamos reunirnos el jueves siguiente en una cafetería del centro, territorio neutral donde podría evaluar esta oportunidad sin presión. Mientras anotaba la cita en mi calendario, la primera cita no médica que hacía en meses, sentí algo revolverse que no había experimentado desde antes de la enfermedad de Antonio. Anticipación. Esa noche, Javier llamó. «Mamá, Elena me habló del aumento de la oferta por la casa. Esta es una noticia realmente increíble. Es una oferta, Javier, no una noticia. No hasta que decida qué hacer al respecto». «¿Qué quieres decir con decidir qué hacer? Esto es exactamente lo que hemos estado esperando. Un comprador que aprecia la propiedad y está dispuesto a pagar en consecuencia. Lo que hemos estado esperando». Ahí estaba ese plural de nuevo, como si mis decisiones de vida requirieran la aprobación de un comité. «¿En realidad?», dije, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba. «He estado pensando en quedarme. Puede que haya encontrado algo interesante para ocupar mi tiempo». El silencio que siguió se cargó con el tipo de tensión que surge cuando los planes cuidadosamente trazados de las personas se encuentran con una resistencia inesperada. ¿Qué clase de algo? Le hablé de la carta de Catalina, del puesto de coordinadora del programa, de la posibilidad de usar mi experiencia para ayudar a otras personas a navegar los desafíos de envejecer en sus propios hogares. «Mamá». La voz de Javier tenía el tono paciente que usaba al explicar cosas obvias a los alumnos lentos. «Acabas de enterrar a papá hace 6 meses. ¿No crees que deberías centrarte en estabilizar tu propia vida antes de empezar a asumir los problemas de otras personas?» Los problemas de otras personas.
como si ayudar a la gente fuera una carga en lugar de un propósito, como si la contribución fuera de alguna manera inapropiada para alguien de mi edad. Tal vez ayudar a otras personas sea exactamente la forma en que estabilizo mi propia vida, dije. Pero este trabajo suena como si implicara mucho estrés, mucha responsabilidad. ¿Estás segura de que estás lista para eso? ¿Estaba segura? La pregunta caló más hondo de lo que probablemente pretendía. ¿Estaba lista para volver al mundo como alguien que contribuía en lugar de simplemente consumía? ¿Estaba preparada para ser necesaria por mis fortalezas en lugar de ser acomodada por mis debilidades? Creo que sí, dije lentamente. Creo que estoy más lista de lo que he estado en mucho tiempo. Después de colgar, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en nuestra conversación. En lugar de defender mis decisiones, las había estado explicando. En lugar de buscar su aprobación, le había estado informando de mis elecciones. La diferencia era sutil, pero significativa. La mañana del jueves amaneció gris y lloviznando, el tipo de clima que hacía que quedarse en casa pareciera la opción sensata. Por un momento, mientras miraba la lluvia cayendo por mis ventanas, consideré llamar a Catalina para posponer la cita. La cálida familiaridad de mi casa de repente parecía más atractiva que aventurarme a conocer a una extraña y discutir posibilidades que podrían no materializarse. Pero luego recordé algo que Antonio solía decir cuando dudaba en correr riesgos. Carmen, la única forma de saber si puedes hacer algo es intentándolo. Me vestí con cuidado, no los colores sobrios que había estado usando desde el funeral, sino un jersey burdeos que resaltaba los tonos caoba de mi pelo canoso. Elegí unos pendientes que Antonio me había regalado por nuestro 25 aniversario, pequeñas perlas que me hacían sentir elegante en lugar de anciana. La cafetería estaba llena con la multitud de media mañana, estudiantes con portátiles, gente de negocios celebrando reuniones informales, jubilados leyendo periódicos y resolviendo crucigramas. Encontré a Catalina fácilmente, una mujer de unos 40 años con ojos amables y pelo entrecano recogido en un práctico moño, sentada en una mesa de la esquina con una pila de carpetas y 2 tazas de café ya preparadas. «Señora Alonso», se puso de pie mientras me acercaba, extendiendo su mano con genuina calidez. «Muchas gracias por venir. Espero que no le importe que haya pedido para las 2. Mi padre dijo que prefería el café solo con un toque de leche». Su padre se había acordado de cómo me gustaba el café. Estos pequeños detalles de conexión humana, estos momentos en los que la gente te veía con la claridad suficiente para recordar tus preferencias, se sentían más preciosos de lo que nunca me había dado cuenta. «Por favor, llámame Carmen», dije, sentándome en la silla frente a ella. Durante las siguientes 2 horas, Catalina me expuso su visión para la Iniciativa para la Autonomía de las Personas Mayores, un programa que proporcionaría apoyo práctico al tiempo que preservaría la dignidad, que abordaría necesidades reales sin crear dependencia innecesaria. Me mostró encuestas de miembros de la comunidad, estudios demográficos, investigaciones de programas similares en otras ciudades. Pero más que eso, me escuchó. Cuando describí las frustraciones que había encontrado al intentar coordinar el cuidado de Antonio, tomó notas. Cuando mencioné las suposiciones que la gente hacía sobre las capacidades de los adultos mayores, asintió con comprensión. Cuando sugerí modificaciones a sus servicios propuestos basándome en lo que había aprendido sobre lo que la gente realmente necesitaba frente a lo que los profesionales pensaban que necesitaban, respondió con entusiasmo. «Esto es exactamente lo que esperaba», dijo mientras nuestra reunión terminaba. «Alguien que entienda la realidad desde dentro, que pueda ayudarnos a diseñar algo que realmente sirva a las personas en lugar de simplemente gestionarlas». Gestionarlas. La frase resonó con incómoda familiaridad. «Carmen, espero que esto no sea presuntuoso, pero ¿consideraría aceptar el puesto? Sé que es una gran decisión, y no espero una respuesta hoy. Pero creo que usted sería perfecta para este trabajo. Perfecta, no adecuada a pesar de mi edad, no aceptable dadas mis circunstancias, sino perfecta». La palabra se sintió como la luz del sol abriéndose paso a través de nubes que no me había dado cuenta de que estaban bloqueando mi vista. «Me gustaría pensarlo», dije, y lo dije en serio, no la evasiva educada que había estado ofreciendo a todos los demás, sino una consideración genuina de una oportunidad genuina.
Mientras conducía a casa a través de la tarde que se despejaba, pasando por los barrios donde me había imaginado invisible e irrelevante, sentí algo que no había experimentado en meses: emoción por el futuro. La casa se sintió diferente cuando regresé, no como un refugio del mundo, sino como una base de operaciones, un lugar donde podía planear y prepararme en lugar de simplemente esconderme y esperar. Extendí los materiales de Catalina sobre la mesa de mi cocina y comencé a leerlos seriamente, no solo a hojearlos educadamente, sino a estudiar los detalles con la atención que una vez había dedicado a gestionar las finanzas domésticas y la logística familiar. Esto era real. Esta era una oportunidad para volver a ser importante, para contribuir con algo significativo al mundo más allá de mi propio dolor y recuperación. Pero más que eso, era una prueba de que la mujer que había estado redescubriendo durante las últimas semanas, la mujer capaz, inteligente y experimentada, era alguien que otras personas también podían ver. El teléfono sonó mientras estaba tomando notas en los márgenes de la propuesta de Catalina, las ideas fluyendo más rápido de lo que podía escribirlas. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido, pero algo me impulsó a contestar de todos modos. Señora, ¿Alonso? Soy Marta Gómez de Inmobiliaria Élite. Tengo noticias urgentes sobre su propiedad que realmente no pueden esperar. La sensación de cambio inminente flotaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. La noticia urgente, resultó ser, era que mi supuesto comprador se había echado atrás, pero Marta tenía otro cliente, alguien dispuesto a pagar aún más, oferta en efectivo, cierre en 2 semanas. La emoción sin aliento en su voz sugería que esperaba que compartiera su entusiasmo por este último desarrollo. Señora Alonso, esto no tiene precedentes en el mercado actual. Estamos hablando de una guerra de ofertas por su propiedad. Podría irse con suficiente dinero para vivir cómodamente donde quiera que elija. Gracias por la llamada, dije con calma. Lo consideraré. ¿Considerarlo? Señora Alonso, esta oferta expira mañana a mediodía. Después de eso, no hay garantía de que volvamos a ver algo así. Otro plazo, otra táctica de presión diseñada para forzar una decisión antes de que tuviera tiempo de pensar con claridad. Pero en lugar de sentirme apurada o en pánico, sentí algo inesperado: diversión. Señorita Gómez, dije, he vivido en esta casa durante 30 años. Creo que puedo permitirme considerar su oferta durante 24 horas sin que el mercado inmobiliario se colapse. Después de colgar, me senté en silencio en mi cocina, mirando el espacio donde acababa de pasar 2 horas planeando un futuro que nunca había imaginado posible. El contraste era tan marcado que era casi gracioso. Una llamada ofreciéndome dinero para desaparecer en silencio, otra ofreciéndome propósito y reconocimiento. La elección parecía obvia, pero sabía que mi familia no lo vería de esa manera, y tenía razón. Javier llegó sin avisar esa noche, usando su llave para entrar mientras yo estaba leyendo en el sillón de Antonio. Su entrada fue abrupta, su actitud agitada de una manera que rara vez veía, excepto cuando los negocios salían mal. Mamá, tenemos que hablar. Buenas noches, Javier. Me alegro de verte también. Tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Lo siento. Hola, mamá. Pero esto es importante. Elena habló con Marta Gómez, y aparentemente no te estás tomando en serio esta oferta en efectivo. Este comprador quiere cerrar en 2 semanas. 2 semanas, mamá. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que alguien tiene prisa por comprar mi casa. Significa que podrías estar instalada en residencia Los Jardines del Prado antes de Navidad, con más dinero del que sabes qué hacer. Comenzó a pasear por el salón con la energía inquieta de alguien acostumbrado a salirse con la suya por persistencia. Mamá, esta es la respuesta a todo lo que nos ha preocupado. Tu futuro está resuelto. Mi futuro no es un problema que necesite solución, Javier. Claro que lo es. Las palabras brotaron de él con una frustración que había estado conteniendo durante meses. Mamá, tienes 72 años. Vives sola en una casa que se está cayendo a pedazos, sin otra fuente de ingresos que la pensión de jubilación. ¿Cómo no es eso un problema? La casa no se está cayendo a pedazos. Mis ingresos son adecuados para mis necesidades, y soy perfectamente capaz de vivir sola. ¿Lo eres? Porque desde donde estoy, parece que apenas te las arreglas. Has perdido peso, apenas sales de casa, no te estás cuidando adecuadamente. ¿Ah?
Perdí peso porque estaba cuidando a tu padre durante su enfermedad final, interrumpí, mi voz más cortante de lo que pretendía. Dejé de salir de casa porque estaba centrada en sus necesidades, en lugar de en mi agenda social. He estado de duelo, Javier, no en declive. Es lo mismo, espetó, e inmediatamente pareció lamentar las palabras, pero no se retractó. Mamá, el duelo a tu edad puede ser peligroso, puede llevar a la depresión, al aislamiento, a la mala toma de decisiones. Por eso Elena y yo pensamos que un entorno estructurado sería mejor para ti. El duelo a tu edad, como si mi capacidad para manejar la pérdida se viera disminuida por mi fecha de nacimiento, como si la resiliencia emocional expirara con la elegibilidad para la pensión. Javier, dije en voz baja, siéntate. Algo en mi tono debió captar su atención, porque dejó de pasear y tomó la silla frente a mí, la misma silla en la que se había sentado de niño cuando teníamos conversaciones serias sobre deberes, comportamiento y elecciones. Quiero que me escuches con mucha atención, comencé. No soy un problema que necesite ser gestionado. No soy una carga que requiera soluciones. Soy tu madre. Y soy una adulta plenamente competente, que es perfectamente capaz de tomar decisiones sobre su propia vida. Pero mamá, no he terminado. La autoridad en mi voz nos sorprendió a ambos. Durante meses, tú y Elena me habéis estado tratando como a una mujer mayor incompetente en la que no se puede confiar para que sepa lo que quiere. Habéis hecho planes para mi futuro sin consultarme. Habéis traído a extraños a mi casa sin mi permiso, y habéis hablado de mí como si no estuviera presente. Su rostro se estaba poniendo rojo como cuando tenía 8 años, y lo pillaban en una mentira. Estábamos tratando de ayudar. No, no lo estabais. Estabais tratando de gestionar. Hay una diferencia. Me puse de pie, necesitando la autoridad física de mirarlo desde arriba. ¿Quieres saber cómo se ve mi futuro? Te lo diré. Me han ofrecido un trabajo de verdad, usando mis habilidades y experiencia para ayudar a otras personas. ¿Alguien piensa que soy capaz de contribuir con algo valioso al mundo? ¿Un trabajo? La voz de Javier se quebró ligeramente. Mamá, estás jubilada. No necesitas un trabajo. Necesitas seguridad y tranquilidad. Necesito propósito. Necesito ser importante. Necesito ser vista como alguien con algo que ofrecer en lugar de alguien con necesidades que gestionar. ¿Pero qué pasa con la casa? El mantenimiento, los gastos. Serán manejados de la misma manera en que se han manejado durante 30 años. Por mí. Fui a mi escritorio y saqué los extractos bancarios y documentos legales que había redescubierto. Javier, mira esto. Sus ojos se abrieron mientras escaneaba los papeles, viendo claramente números que no había esperado. No soy la viuda indigente que pareces pensar que soy. Tu padre se aseguró de que yo estuviera económicamente segura. Estas cuentas, estas inversiones, están todas a mi nombre. Tengo recursos de los que no sabías nada porque nunca preguntaste. Simplemente asumiste. El silencio se estiró entre nosotros, lleno de su recalibración de suposiciones en las que había basado sus planes. «Tienes dinero», dijo finalmente, su voz pequeña. «Tengo independencia, tengo opciones, tengo la capacidad de elegir mi propio camino a seguir». Me senté de nuevo, pero esta vez reclamé el sillón de Antonio, la posición de autoridad en la geografía de nuestra familia. «Lo que no tengo es la obligación de someterme a tu gestión de mi vida. Elena se va a decepcionar mucho», dijo, y algo en la petulancia infantil de su voz hizo que todo quedara cristalino. «Esto nunca fue sobre mi bienestar, ¿verdad?», pregunté en voz baja. «Esto era sobre el dinero que pensabais heredar de la venta de mi casa». El color se drenó de su rostro. «Mamá, eso no es... nunca...» Javier. Pronuncié su nombre de la forma en que lo había hecho cuando tenía 5 años y había roto algo que no debía tocar. «No le mientas a tu madre». La verdad salió a borbotones en una avalancha de explicaciones y justificaciones. El negocio inmobiliario de Elena estaba en apuros. Se habían excedido con su hipoteca. Los fondos para la Universidad de las Mellizas eran más pequeños de lo que esperaban. Habían estado contando con la herencia de la venta de mi casa para resolver sus problemas financieros. «No sabíamos lo de tus otras cuentas», dijo miserablemente. «Papá siempre dijo que la casa era tu único activo real. Pensamos que te estábamos ayudando a acceder al capital para que pudieras pagar un cuidado adecuado». «Cuidado adecuado», repetí. En otras palabras,
Pensasteis que estaba arruinada y necesitaba liquidar mi casa para pagar una vivienda institucional. Pensamos que serías más feliz. Pensasteis que seríais más ricos. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, crudas e innegables. Los hombros de Javier se hundieron mientras el peso de lo que había revelado se asentaba entre nosotros. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Nunca quisimos que se sintiera como si te estuviéramos echando de tu propia vida. Pero lo estabais haciendo. Lo quisierais o no, eso es exactamente lo que estabais haciendo. Miré a mi hijo, de verdad lo miré, y vi no al exitoso empresario en que se había convertido, sino al niño pequeño que siempre había querido más de lo que tenía, que había medido su valía por sus posesiones en lugar de por su carácter. Javier, tu padre y yo te criamos para ser independiente, para trabajar duro por lo que querías. ¿Cuándo decidiste que los activos de tus padres eran parte de tu planificación financiera? No pudo mirarme a los ojos. No lo sé. En algún momento del camino, supongo que empecé a pensar en la herencia como algo esperado, como si fuera algo con lo que podía contar. Tu herencia, dije con suavidad pero firmeza, es el amor, el apoyo y la educación que tu padre y yo te dimos durante 18 años. Todo lo demás me pertenece hasta que yo decida lo contrario. La conversación que siguió fue difícil pero necesaria. Le expliqué lo de la oferta de trabajo de Catalina, mi decisión de permanecer en mi casa, mi derecho a tomar estas decisiones sin su aprobación o asistencia. Le hablé de las cuentas que no sabía que existían, de las protecciones legales que Antonio había arreglado, de la independencia que había olvidado que poseía. ¿Qué pasa con nosotros?, preguntó finalmente. ¿Qué pasa con nuestra relación? Eso depende enteramente de si puedes aceptar que no soy tu dependiente, dije. De si puedes amarme como soy en lugar de intentar gestionarme hacia quien crees que debería ser. Te quiero, mamá. Los dos te queremos. Pero es difícil verte tomar decisiones que parecen arriesgadas. Javier, he estado tomando decisiones arriesgadas toda mi vida adulta. Elegí casarme con tu padre cuando tenía 22 años y apenas sabía quién era. Elegí tenerte cuando apenas podíamos permitírnoslo. Elegí cuidar de Antonio en casa durante su enfermedad, cuando todos decían que debería ingresarlo en un centro. Cada decisión importante en la vida implica un riesgo. Esto es diferente. No, no lo es. La única diferencia es que ahora eres lo suficientemente mayor para ver los riesgos y has decidido que tu ansiedad por mis elecciones te da derecho a controlarlas. Me puse de pie de nuevo, necesitando reclamar la plena autoridad de mi posición en esta habitación, en esta casa, en esta familia. No voy a vender mi casa. Voy a aceptar el trabajo en la iniciativa para la autonomía de las personas mayores. Voy a permanecer exactamente donde estoy, viviendo exactamente la vida que elijo vivir. Puedes apoyar esas decisiones, o puedes seguir intentando socavarlas, pero no puedes cambiarlas. El poder en mi propia voz me sorprendió. ¿Dónde se había estado escondiendo esta mujer? Esta persona que podía hablar con la verdad sin pedir disculpas, que podía establecer límites sin culpa, había estado aquí todo el tiempo, esperando que alguien amenazara lo que más le importaba, esperando el momento en que proteger su autonomía fuera más importante que mantener la paz. Javier se fue esa noche con promesas de pensar en lo que había dicho, de discutir las cosas con Elena, de intentar entender mi perspectiva, pero pude ver en sus ojos que el cambio fundamental había ocurrido. Yo ya no era su responsabilidad a gestionar, yo era su madre, que había recuperado su autoridad en su propia vida. Después de que se fue, llamé a Catalina Martínez. Me gustaría aceptar el puesto, dije. ¿Cuándo puedo empezar? 6 meses después, estaba en mi jardín viendo cómo los primeros narcisos de primavera brotaban de la tierra que Antonio y yo habíamos enriquecido juntos durante 30 años. La tierra se estaba calentando, respondiendo a los días más largos y a las temperaturas más suaves, y sentí que algo similar sucedía dentro de mí, un deshielo gradual de partes de mi espíritu que habían estado congeladas por el dolor y disminuidas por las expectativas de otras personas. La iniciativa para la autonomía de las personas mayores se había lanzado hace 3 meses, y cada día traía una nueva confirmación de que la fe de Catalina Martínez en mí había estado bien depositada. Habíamos ayudado a 47 personas mayores a permanecer en sus hogares a través de apoyo práctico que preservaba su dignidad. La señora Gutiérrez,
calle abajo, ahora tenía entrega semanal de la compra y un manitas que la trataba como a una clienta valorada en lugar de un caso de caridad. El señor Pérez tenía transporte a sus citas médicas que no requería mendigar viajes a parientes ocupados. Isabel Gómez, una antigua maestra de 80 años, se había convertido en nuestra coordinadora de voluntariado, demostrando que la edad era un activo en lugar de un obstáculo. Pero quizás lo más satisfactorio fue ver crecer el programa más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado inicialmente. Las personas mayores a las que servíamos aportaban ideas, energía y sabiduría que transformaban cada aspecto de nuestro trabajo. No eran receptoras de servicios, sino socias en la creación de soluciones. Había encontrado mi propósito de nuevo, pero más que eso, me había encontrado a mí misma. El teléfono sonó mientras estaba quitando las flores marchitas de las rosas del año pasado, preparándolas para el nuevo crecimiento. El nombre de Javier apareció en el identificador de llamadas, y contesté con la fácil confianza de alguien que ya no temía las conversaciones familiares. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Estoy maravillosa, de hecho. El jardín está despertando. El programa está superando todas nuestras expectativas. Y acabo de terminar de leer el libro más maravilloso sobre mujeres que cambiaron sus vidas después de los 70. Eso es genial, mamá. De verdad genial. Su voz llevaba una calidez que había estado ausente durante meses antes de nuestra confrontación. Escucha, llamé porque Lucía y Sara quieren saber si pueden visitarte este fin de semana. Están trabajando en un proyecto escolar sobre historia familiar y quieren entrevistarte sobre cómo era la vida cuando tenías su edad. Mis nietas, que habían sido extrañas en su propia fiesta de cumpleaños, pero que lentamente habían comenzado a acercarse a medida que la dinámica familiar cambiaba y se asentaba en nuevos patrones. Me encantaría, dije. Diles que traigan sus móviles o lo que sea que usen para grabar cosas hoy en día. Tengo historias que nunca han escuchado. ¿Mamá? La voz de Javier era tentativa. Elena y yo nos preguntábamos, ¿estaría bien si viniéramos también? Es decir, si te sientes cómoda con eso, podríamos convertirlo en una tarde familiar. La petición llevaba capas de significado que ambos entendíamos. Durante meses después de nuestra confrontación, nuestra relación había sido cordial, pero cautelosa, como extraños aprendiendo a confiar el uno en el otro. Javier había necesitado tiempo para adaptarse a tener una madre que ponía límites en lugar de complacer cada petición. Yo había necesitado tiempo para perdonarle por verme como una carga en lugar de reconocer mi fuerza, pero el perdón había llegado más fácil de lo que esperaba, no porque lo que había hecho fuera aceptable, sino porque comprender sus motivaciones me había permitido abordar el problema real, en lugar de simplemente resentir sus síntomas. Claro que podéis venir, dije. Prepararé el almuerzo, nada elegante, solo el tipo de comida que solíamos compartir cuando realmente disfrutabais de pasar tiempo con vuestra vieja madre. Mamá, estoy bromeando, Javier. Ya hemos superado todo eso. Y así era. La conversación que lo había cambiado todo entre nosotros había sido dolorosa pero necesaria. En las semanas siguientes, habíamos tenido discusiones más pequeñas pero igualmente importantes sobre el respeto, la autonomía y la diferencia entre ayudar y controlar. Javier había comenzado a verme lentamente como alguien con perspectivas valiosas en lugar de solo necesidades apremiantes. Más importante aún, había comenzado a comprender que mi envejecimiento no era una crisis que requiriera gestión, sino una progresión natural que podía navegarse con dignidad e independencia. El sábado por la tarde llegó cálido y brillante. Un clima perfecto para el tipo de reunión familiar que solíamos disfrutar antes de que el dolor y el malentendido hubieran complicado nuestras relaciones. Lucía y Sara llegaron primero, adolescentes altas y seguras de sí mismas, que se parecían tanto a Javier a su edad que me cortó la respiración. ¡Abuela! Lucía irrumpió por mi puerta principal con un entusiasmo que no había visto en ella en años. Esta casa huele exactamente como recuerdo de cuando éramos pequeñas. Como a galletas y flores y, no sé, como a casa. Eso es porque es vuestra casa, dije, abrazando a ambas chicas con la feroz alegría de alguien que pensó que nunca volvería a tener este tipo de momento. Vuestro abuelo siempre decía que una casa debe oler a la gente que se quiere dentro de ella. Nos acomodamos en mi salón,
la misma habitación donde Javier había intentado convencerme de venderlo todo y desaparecer en silencio en un centro de cuidado institucional. Pero hoy, en lugar de ser un museo de recuerdos a liquidar, se sentía como una base para nuevas experiencias. Sara colocó su móvil para grabar nuestra conversación, mientras Lucía se acomodaba con las piernas cruzadas en el suelo, como había hecho de niña durante las sesiones de cuentacuentos. «Cuéntanos sobre cuando tenías nuestra edad», comenzó Lucía. «¿Cuáles eran tus sueños? ¿Cómo creías que sería tu vida?» Durante la siguiente hora, les conté historias que nunca habían escuchado, sobre trabajar en 2 sitios para pagar la universidad de su abuelo, sobre el año en que vivimos en un estudio y cenábamos arroz y algo sencillo la mayoría de las noches porque estábamos ahorrando para la entrada de una casa, sobre los sueños que había tenido que parecían imposibles a los 16, pero que de alguna manera se habían materializado a través de la persistencia, el amor y la voluntad de correr riesgos. «Fuiste valiente», dijo Sara cuando terminé de describir los primeros años de mi matrimonio. «Quiero decir, muy valiente. Casarte tan joven, mudarte lejos de tu familia, empezar de nuevo en un lugar nuevo». «No me sentí valiente», admití. «Me sentí aterrorizada la mayor parte del tiempo. Pero a veces tienes que elegir entre estar segura y ser auténtica con quien crees que podrías llegar a ser». «¿Es por eso que aceptaste el trabajo con el programa de mayores?», preguntó Lucía con la franqueza que los adolescentes aportaban a las preguntas importantes. «¿Porque estabas eligiendo ser auténtica?». La pregunta me sorprendió por su perspicacia. Sí, en realidad, creo que eso es exactamente lo que estaba haciendo. Javier y Elena llegaron mientras estábamos inmersas en la conversación, y en lugar de interrumpir, se acomodaron en silencio en las sillas y escucharon mientras yo continuaba compartiendo historias sobre resiliencia, adaptación y la importancia de recordar que nunca eres demasiado viejo para convertirte en quien estás destinada a ser. «No tenía ni idea de que habías hecho todo eso», dijo Elena cuando terminé de describir cómo había organizado una asociación de vecinos para la seguridad en los años 80, que había reducido la delincuencia local en un 40%. Javier siempre hablaba de que su padre era el que manejaba todo fuera de casa. «Vuestro padre era maravilloso en muchas cosas», dije con cuidado. «Pero yo manejé bastantes cosas por mí misma. Simplemente no le di mucha importancia». «Igual que no le estás dando mucha importancia a este nuevo trabajo», añadió Javier. «Mamá, he estado leyendo sobre la iniciativa para la autonomía de las personas mayores en Internet. El periódico local publicó un reportaje la semana pasada. Te citaron extensamente». Había olvidado la entrevista, pero Javier sacó su móvil y comenzó a leer el artículo. Según la coordinadora del programa, Carmen Alonso, la clave para unos servicios exitosos de envejecimiento en el hogar es reconocer que los adultos mayores son expertos en sus propias necesidades. No proporcionamos cuidados, proporcionamos apoyo, no gestionamos a las personas, las empoderamos. Escuchar mis palabras citadas me resultó surrealista pero satisfactorio. Alguien había pensado que mi perspectiva valía la pena ser compartida con la comunidad en general. «Estoy orgulloso de ti, mamá», dijo Javier en voz baja. «Debería haberlo dicho hace meses, pero lo digo ahora. Estoy orgulloso del trabajo que estás haciendo y estoy orgulloso de cómo manejaste todo, de cómo me manejaste a mí». La disculpa había tardado en llegar, pero se sintió genuina cuando llegó. «Javier, estabas asustado», dije con suavidad. «Viste morir a tu padre y no podías imaginar cómo me las arreglaría sin él. El miedo hace que la gente intente controlar cosas que en realidad no pueden controlar. Pero te las arreglaste, te las estás arreglando. Mejor de lo que ninguno de nosotros se dio cuenta, porque soy más fuerte de lo que cualquiera de vosotros se dio cuenta, incluida yo». Pasamos el resto de la tarde en la cómoda tranquilidad de una familia que había encontrado su equilibrio de nuevo. Lucía y Sara me ayudaron a preparar la cena, aprendiendo recetas que las conectaban con generaciones de mujeres que habían alimentado a sus familias con amor y creatividad, a pesar de los recursos limitados. Javier y Elena pusieron la mesa y abrieron el vino, tratando la comida como una celebración en lugar de una obligación. Durante el postre, la receta de tarta de manzana de mi abuela, que finalmente había tenido la energía de intentar de nuevo, Lucía hizo la pregunta que se había estado gestando durante toda la tarde. «Abuela, ¿alguna vez estuviste enfadada? Quiero decir, cuando todos intentaban que vendieras la casa y te fueras de todo lo que amabas». Consideré la pregunta cuidadosamente. Estuve más dolida que enfadada.
decepcionada de que la gente que me quería no pudiera ver mi fuerza. Pero el enfado habría sido un desperdicio de energía que necesitaba para otras cosas. ¿Cómo qué? Como recordar quién era bajo el dolor, como construir una vida que honrara tanto lo que había perdido como lo que todavía tenía que dar. ¿Así que nunca quisiste vengarte?, insistió Sara, claramente fascinada por la psicología del conflicto familiar. Me reí, sorprendiéndome a mí misma. La venganza habría requerido que me mantuviera enfocada en sus limitaciones, en lugar de en mis posibilidades. Tenía cosas mejores que hacer con mi tiempo. Después de que se fueron, me senté en mi jardín mientras el sol se ponía detrás de los árboles que Antonio y yo habíamos plantado durante nuestra primera primavera en esta casa. A los narcisos que había notado esa mañana se unieron docenas más, y el cerezo que nos habíamos regalado el uno al otro por nuestro 10º aniversario estaba cargado de brotes que se abrirían en nubes de flores rosadas en cuestión de días. Todo estaba comenzando de nuevo, no empezando de cero, porque eso implicaba borrar lo que había venido antes, sino construyendo hacia adelante desde la base de todo lo que había aprendido, experimentado y sobrevivido. Mi móvil vibró con un mensaje de texto de Catalina. Gracias por quedarte hasta tarde para ayudar a la señora Gutiérrez hoy. Llamó para decir que eres la primera persona en años que la ha hecho sentir capaz en lugar de indefensa. Por eso funciona el programa. Por eso funciona el programa. Porque fue construido sobre la idea radical de que las personas merecían apoyo en lugar de gestión, de que el envejecimiento era un proceso a navegar con dignidad, en lugar de un problema a resolver mediante el control institucional. El mismo principio que había guiado mi propio viaje de viuda a mujer con propósito de nuevo. Pensé en la Carmen que se había sentado en esta misma silla hace 6 meses, abrumada por los planes de otras personas para su futuro, y convencida de que su utilidad había quedado atrás. Había estado tan centrada en lo que había perdido que había olvidado lo que aún poseía. Ahora sabía más. La pérdida era parte de la vida, pero no era el final de la vida. El dolor era un pasaje, no un destino. Y la fuerza que me había sostenido a través de 40 años de matrimonio, crianza de hijos y todas las crisis ordinarias que componen una existencia humana, no había desaparecido cuando Antonio murió. Simplemente había estado esperando a que yo recordara que estaba allí. Las estrellas emergían en el cielo que oscurecía, y podía escuchar el sonido de mis vecinos acomodándose para la noche. Programas de televisión, conversaciones de cena, y las cómodas rutinas que marcaban el final de otro día. Todos nosotros envejeciendo, todos nosotros enfrentando la incertidumbre que conllevaba avanzar en el tiempo, pero algunos de nosotros haciéndolo con gracia y otros con resistencia. Yo había elegido la gracia, no porque fuera fácil, sino porque era quien quería ser. Mañana me despertaría en la casa por la que había luchado por mantener, en la vida que había insistido en crear para mí misma. Iría a un trabajo que importaba, contribuyendo a soluciones en lugar de simplemente consumir servicios. Cuidaría el jardín que me conectaba con estaciones de crecimiento y renovación que continuarían mucho después de que yo me hubiera ido. Viviría la vida que había elegido en lugar de la vida que otros habían planeado para mí. A veces el silencio es la verdad más fuerte.